Bethan Windhav es la chica más popular del instituto, la más talentosa escribiente y favorita de sus profesores. Tiene una vida envidiable con unos padres amorosos y exitosos que la apoyan en todo. O al menos esas son las mentiras que le cuenta a los demás y a sí misma cada vez que no puede con la realidad. Según ella, maquillar un poco de la verdad nunca le ha hecho daño a nadie. Pero lo cierto es que nos vuelve parte de una sociedad insegura de sí misma que se basa en fantasías para agradar a los demás, exalta nuestras inseguridades y nos acostumbra a un trato social basado en la hipocresía. En su realidad, pierde el tiempo con sus amigos luego de las clases, y cuando está en casa lidia con un padre desinteresado al cual odia. Su madre sufre crisis de bipolaridad, por lo que ha sido internada en el hospital en varias ocasiones. Cuando está sola, tiene esbozos de creatividad escribiendo poemas de la realidad que la absorbe. Pero al instante, cosas como la humillación pública no la dejan seguir. Aún así, uno de sus poemas es seleccionado para imprimirse y por ello Poppy, una de sus compañeras más populares, se interesa por ella. Cuando deciden conversar por primera vez, no evita mentirle sobre sus padres y sobre sus cualidades. De hecho, miente por casi todo y casi a todos, por lo que se le podría considerar como una mitómana, ya sea por el beneficio de la atención o evitar algo que no le agrade. Es la forma como interactúa con los demás. Es tan precisa que hasta se siente orgullosa de hacerlo. Incluso su abuela, a quien quiere mucho, le miente para no irse con ella, pero la utiliza para decirle a Poppy que ella está enferma y es casi seguro que tenga que irse unos meses. Todo eso para conseguir algo que en breves momentos se vuelve obvio. A Beth le gusta Poppy. Algo que también se vuelve evidente para el bully de la clase, quien luego de burlarse de ella, le tira comida en la cara, por lo cual es injustamente castigada. Mientras está en detención, recibe una llamada del hospital diciendo que su madre Katrina ha tenido un altercado por lo cual ha fallecido. Ella desesperada corre al sanatorio solo para darse cuenta que ha sido una confusión. Y aunque se siente aliviada, no evita disculparse con su mamá, ya que se siente culpable de que ella esté allí. De hecho, es esa culpa infundada la que la lleva a sentirse inferior ante los demás, propiciando así sus mentiras. La vergüenza que siente cada vez que le preguntan por sus padres o actividades es algo que evita que sienta un aprecio sincero por sí misma. Al día siguiente se sienta junto a Poppy, y aunque su mejor amiga, Lydia, se pone celosa, ella decide acompañarla a su casa. Su intención es pasar el día con ella con la excusa de estudiar para un examen. Pero en medio de eso nota que su mamá ha salido del hospital, así que sus planes parecen ir a ningún lado, hasta que su abuela se hace presente y se ofrece a cuidar a Katrina hasta que ella regrese. Ya en casa de Poppy, Bethan lo único que hace es venerar ese momento, dejando de lado a su mamá y la situación en la que se encuentra, como también de excusarse con Lydia, quien ese día estaba de cumpleaños y a causa del despecho por no ver a su amiga, se emborracha y toma una mala decisión de irse con un tipo. Bethan no es consciente de esa repercusión ni del peligro de dejar a su madre con su padre, a la cual ve amarrada a un radiador cuando llega a su casa. Al día siguiente decide no ir a clases por no dejar sola a su mamá, pero la visita de una de sus profesoras la obliga a ir, ya que es un examen el cual tiene que cumplir. Cuando llega al instituto se encuentra con Poppy y tras una charla sobre lo que son una de la otra, se besan. Luego del examen pasa a casa de Lydia, quien la rechaza por haberla dejado plantada la noche anterior. Tanto ella como su mejor amigo están molestos por sus excusas, algo que la pone mal, pero rápidamente otra realidad la pone peor. Dilwyn, su padre, se llevó a su madre a pasear, pero luego de un momento comenzaron a discutir y él amenazó con tirarse del acantilado si ella se atrevía a dejarlo. Pero al final solo la dejó a su suerte que la llevó nuevamente al hospital donde Bethan y su suegra la esperaban. Bethan soporta cada vez menos su vida, tanto que siente fuerzas y confronta a su padre, deseando inútilmente desde lo más profundo de su corazón que solo desaparezca. Aunque esa misma noche lo único que va a dejar de existir es su relación con Poppy, quien, debido a que se acercan las elecciones de delegada del instituto, considera una mala influencia salir con Bethan. Y bueno, ella solamente lo resiente como siempre lo hace, mintiendo sobre quién realmente es y qué es lo que siente, pero luego haciendo justamente lo que nadie esperaba de ella. Miss, I want to run for head girl. Claro que es una forma de vengarse de Poppy, pero también es una oportunidad de disculparse con sus amigos, de tener una meta, aunque su madre siga en un lugar que siente como una cárcel. Todo eso la hace pararse frente a sus compañeros para recitar un discurso que por primera vez se siente auténtico, desinteresado y audaz. En el fondo ella sabe que es así, y así lo ven los demás que la eligen. Un momento de felicidad y orgullo que comparte con sus amigos.
y luego con su mamá en el sanatorio. Por un momento se relaja y comienza a creer que todo podría ser una canción la cual se debe bailar sin pensar en el tiempo ni en los demás. Pero la realidad no es una fiesta, es una constante prueba. Pasó un tiempo luego de aquel momento y Bethan cursa el último año en el instituto. Su vida junto a sus amigos Travis y Lydia es en esencia la misma, mientras que su mamá, notablemente más estable y con un trabajo regular, ha mantenido una lucidez que la ha alejado de sufrir episodios de bipolaridad. En clases, Bethan ha encontrado un nuevo interés amoroso, pero Cam no es alguien tan fácil de impresionar. Es divertida, con convicciones que no la hacen creer en la universidad, cosas que Bethan no conoce de otras personas, y por eso la atrae tanto. Y tal y como es la vida, luego de ese momento en un auto descompuesto, descubre algo que la llena de miedo. No por el hecho evidente, sino por lo que puede implicar. Es por eso que antes de irse de excursión con sus compañeros, la confronta para pedirle que acabe con esa relación. En el fondo no quiere ver cómo su padre la termina matando, pero Katrina tampoco quiere que esa vida la termine consumiendo. De por sí ya el miedo es la habitual sensación que la ha mantenido anclada a esa situación. Es así que después de que Bethan regresa de su viaje, le pide que la acompañe a conocer a Perry. Él la recibe en su casa junto a su hija Fionn. Desde cierto punto, ambas parecen complementarse. Y la idea de ser hermanas es una linda forma de ver esa escena. Una idea que la llena de alegría. Alegría que pocas veces ve en su vida. Que cree un milagro. Sobre todo cuando está con Cam siente que es algo que tal vez no se merece. Y su idea de ir juntas a Francia luego del instituto solo la hace pensar que eso pueda llegarse a acabar de un solo golpe. Ese sentimiento se vuelve peor cuando su mamá le cuenta que en pocos días abandonará a su papá. Lo que ambas no saben es que Dillwyn siguió a Bethan hasta casa de Perry. Los vigiló desde la camioneta, y después de que Katrina se sintiera a salvo y con unos planes hechos, él le confiesa que ha matado a Perry y a su hija incendiando su casa. Ese miedo que Beth sentía cada vez que se ponía a pensar la paraliza, le impide ayudar a su madre, y no hace otra cosa que correr. Corre a casa de Perry imaginando todo lo peor, pero cuando llega siente alivio al ver que están bien. Aún así, y luego de ver el terror en Fionn, decide que ya es suficiente de sentir todo ese miedo por dentro y expresarle mentiras. Así que le cuenta a la policía quién ha sido el culpable. Tal vez, y por primera vez, Beth venció aquello que la limitaba. Dejó de mirar a un lado y confrontó su vida por amor. Sin embargo, tras el estrés de esa situación, Katrina sufre otra recaída que la lleva nuevamente a ser internada, rompiendo su relación con Perry por la seguridad de Fionn. Bethan cree no encontrar consuelo con su desastrosa vida nuevamente de vuelta, e intenta hacerse cargo, aunque eso limite su felicidad con Cam. En el fondo sabe que su mamá es la única familia que tiene, y ahora que se sinceró con ella, le promete que se dejará ayudar por los demás. Es por eso que acepta vivir con su abuela y trabajar con ella en el bingo, mientras que Katrina entrará a un programa de protección de víctimas de abuso. Su vida en el instituto es un trámite que debe completar antes de graduarse, pero al ser tan notorio el arresto de su padre, sus compañeros se enteran de esa verdad como también la de su mamá. Beth no encuentra otra forma de aceptar que todos saben de su vida, más que aceptar que así es su vida. Y aunque Cam fue a Francia y ella decidió quedarse, ya no se esconde en esa persona que intentaba aparentar, aunque eso no es ningún consuelo. En una conversación sincera le confiesa a su mamá lo infeliz que es, no solo por extrañar mucho a Cam, sino por tener presente lo que ella le dijo la última noche que estuvieron juntas. You spent so long living for other people, just pretending to be something you're not. You don't even know what you want. Un llamado de atención que la lleva a tomar la decisión de ir a la universidad, de despedirse de sus amigos con la promesa de siempre apoyarse en ellos, de abandonar por fin a su padre, dejándolo como a las personas de esos sentimientos merecen estar, solo, mientras ella, después de un eterno abrazo, dice adiós a su madre, recordándole entre lágrimas que debe cumplir su promesa, de disfrutar su vida, sintiéndose por fin orgullosa de sí misma, de aceptar lo que es, de amar lo que es. Escrita por Kelly Llewellyn, In My Skin es una miniserie de comedia dramática basada en las experiencias de su creadora cuando era una adolescente y asistía al instituto. Allí su vida se contrapone con la historia que nos cuenta de Bethan, su lucha de miedo y vergüenza por su procedencia y tener una madre con un trastorno de bipolaridad. A lo largo de 10 capítulos en 2 temporadas, su historia personal se siente tan real a lo que un porcentaje de adolescentes vive a esa edad, sin la comprensión real de lo que les pasa.
sintiéndose culpables y humillados la mayor parte del tiempo, dejando de creer en la ayuda de los demás por la vergüenza que puede decir la verdad. De manera particular, considero que una historia sincera no necesita ser espectacular para causar una emoción. Y tal vez mi única petición es que, si encuentras la oportunidad, la compartas. Hasta la próxima, realistas épicos.